Estamos hablando de Esteban Magnani, que va a estar dialogando con nosotros acerca de lo que es, bueno, la era digital, que ya también un poco la pandemia nos terminó de empujar, que ya venía obviamente cobrando muchísima fuerza, pero que ahora nos vemos obviamente todos involucrados en este tema y sobre todo lo que es las redes sociales, el uso de los datos personales. Y la gran pregunta que le voy a tirar a Esteban para que la responda, si es que tiene alguna respuesta. ¿Somos 100% libres cuando agarramos el teléfono y empezamos a cargar todos nuestros datos, compartimos nuestra vida? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Nico Brón te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema de la libertad es complicado, ¿no? Buena parte de la libertad tiene que ver con tomar decisiones en base Claro. al mundo en el que uno vive. Y el tema es que el mundo en el que uno vive en una pantalla es un mundo que está retocado de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a las lógicas comerciales de las empresas que nos dan los servicios. Claro. Entonces, viste lo que te pasa, que vos entras a Facebook y de golpe prácticamente parece que hay un solo tipo de noticias, algunas Sí. personas, no sé, tenés 500 amigos, pero ves las historias de, 300, de 30 o 40, Ujú. lo mismo te pasa con lo que ves en Twitter, en Instagram o en las distintas redes sociales, y eso tiene que ver con el modelo de negocios de esa empresa, que lo que quiere es que vos estés confortable, que veas lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir cómodo, porque necesita que pases más tiempo frente a la pantalla, Claro. porque de esa manera muestra más publicidad y gana más dinero, así tan fácil como es. Entonces, sos libre, pero ves un pedacito de la realidad de acuerdo a los intereses de una empresa. O sea que no sos igual de libre que si te mostraran otras cosas que te desafían, que no te gustan y que probablemente te harían dejar la red antes porque te cansarías Claro. o te molestarías. Claro, y que te haga repensar también eso que uno está, esa actividad, esa costumbre que uno está desarrollando también, ¿no? Porque a veces te van llevando de a poquito. Bueno, pequeña muestra gratis lo que vamos a estar charlando con Esteban, que voy a pasar a presentarlo para aquellos que están desde el otro lado. Esteban es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente, escritor, periodista, trabaja en Página 12, columnista de tecnología en la TV pública, escritor, como les mencionaba, bueno, numerosos libros. Entre ellos, bueno, podés hacer mención cuando vos quieras, Esteban, más adelante, si querés, acerca de tus libros y también los trabajos que has desarrollado. Pero en parte la intención es ir llevando la entrevista por este camino, este planteo a través de lo que son las redes sociales, que se ha visto un incremento también del uso, ¿no?, de estas nuevas tecnologías por parte de la gente en este contexto particular. Pero vos, ¿cómo considerás allí la utilización por parte de los usuarios? ¿Hay conciencia, digamos, de que esa realidad que uno está consumiendo está un poco como segmentada, editada, por decirlo de algún modo? ¿O el usuario no es realmente consciente? Bueno, cada vez más se popularizó esta idea de que si el producto es gratis, el producto sos vos en realidad, ¿no? Si te dan un servicio gratis, el producto sos vos. Lo que están vendiendo es tu atención a los anunciantes. Entonces, nosotros creemos que dominamos esas redes sociales, que hacemos lo que nosotros queremos, pero como te decía antes, se va recortando. Ahora en tiempos de pandemia, obviamente, cada vez más gente pasa más tiempo frente a las pantallas. Eso es, por un lado, una bendición, ¿no? Porque si no hubiéramos estado terriblemente solitarios, no hubiéramos tenido ni siquiera ese contacto Sí. tan frío que nos dan las pantallas. Pero por otro lado, lo que ha pasado es que ha crecido aún más de lo que ya venía creciendo un modelo de tecnología que está muy fuertemente basado en la lógica de las corporaciones. Y esto no solo plantea un problema para la libertad individual, que vos decías antes, ¿no? Nos van llevando sin que nos demos cuenta, recortándonos la realidad. Un pequeño ejemplo para ver cómo nos juegan en contra entregar los datos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de, no sé, pasajes de aviones. Un pasaje de avión Sí. no sale lo mismo para dos personas, sino que el algoritmo se va entrenando cotidianamente a través de ventas de pasajes y más pasajes, a saber cuánto es lo máximo que va a poder cobrar por un pasaje de avión según los datos que tiene de la persona que está mirando, ¿no? Claro. Y eso va a tener que ver con lo que fue acumulando, más los datos de qué tipo de dispositivo se conecta, desde qué barrio, si viajó antes, si estuvo buscando mucho tiempo en las redes. Entonces, ese tipo de información de alguna manera nos va desnudando y se va usando para beneficio de las empresas. Pero hay otros modelos de tecnología que, por ejemplo,
en educación se están implementando mucho, que no son una aspiradora de datos porque no forman parte de un modelo de negocios así. Por darte un ejemplo, en las universidades nacionales de Argentina se utiliza mucho software libre, una plataforma que se llama Moodle, que se instala en servidores locales, que no está acumulando datos sobre, por ejemplo, las interacciones entre los estudiantes para saber de qué temas hablan o qué les interesa para saber qué venderles. Y eso de alguna manera muestra otra cara de la tecnología que también es posible y que probablemente es la que tendríamos que desarrollar, sobre todo desde los países como el nuestro, ¿no? Que si no, reproducimos lógicas como coloniales, ¿no? De entregar datos y después Claro. pagar por los servicios, que es, digamos, la historia de nuestro país en muchos sentidos. Sí, Y sí, sí. bueno, para ese lado habría que avanzar. Adentro de la tecnología hay muchas opciones, está el software libre, está la posibilidad de desarrollar herramientas que aprendan de lo que está libre en la red y desarrollarlos en otros sentidos, para, qué sé yo, por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial, si se usan desde la lógica de la salud, se puede acumular muchísima información de historiales médicos para ver determinada secuencia de síntomas que te permiten a vos anticiparte a que una persona va a desarrollar una enfermedad. Y eso no necesariamente tiene que hacerlo una empresa farmacéutica o una empresa que no sé, que se dedica a servicios de salud, sino que lo puede hacer también el Estado, que tendría que recopilar esos datos específicamente para esos, anonimizados, para que esa información no se filtre, no sé, a alguien que te vende seguros de vida o a una empresa, una obra social, una prepaga que te va a cobrar una prima más alta para ingresar a su servicio, etcétera. Entonces, ahí está el juego, ¿no? ¿Cómo se usan los datos, para qué se usan, quién los usa y con qué límites y con qué garantías se usan? Claro, esa es una de las grandes cuestiones, ¿no? Que se pone en tensión cuando suceden estas cosas. En realidad que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Con los avances de la tecnología, dependiendo el uso que se le dé, ¿no? Concretamente, para qué lado se la va llevando. Obviamente el uso puede ser positivo o negativo según la manera, pero es bastante interesante esto de poder conocer para la gente promedio, digo yo, ¿no? El ciudadano o al usuario, mejor dicho, común y corriente, esto de cómo funciona el algoritmo, qué es bien esto del algoritmo que tanto se menciona en las redes, en las plataformas y te sacan como la info y ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, un algoritmo es una secuencia de órdenes matemáticas. Vos haces un algoritmo cuando haces una multiplicación, ¿viste? Pones un Claro. número, pones la X, pones otro número, la raya y vas haciendo los cálculos. Obviamente estos algoritmos son mucho más complejos y tienen en cuenta muchísimas más variables. Para que vos te des una idea, el algoritmo de búsqueda de Google tiene más de 2.000 millones de líneas de código. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta muchísimas variables para darte a vos el mejor resultado. Y cuanto más se lo usa, más aprende y mejor lo hace. Porque el algoritmo va a ser tan bueno como sean los datos que carga. Y lo que va haciendo es aprendiendo cosas. Va aprendiendo, por ejemplo, el ejemplo que te daba antes, cuánto es lo máximo que va a poder cobrar por un pasaje de avión, o cómo interactúan distintas señales que permiten establecer una correlación con el surgimiento de una enfermedad determinada. Entonces, el algoritmo va aprendiendo cómo resolver de la manera más precisa un problema. Incluso hay algoritmos a los que se les enseña a jugar un jueguito. Claro. Y los algoritmos de inteligencia artificial, que son de este tipo, son a los cuales se les plantea un objetivo y se le dice, bueno, este es el objetivo, estas son las herramientas que vos tenés y empezá a probar en base a los datos, como por ejemplo un algoritmo de inteligencia artificial que aprenda a reconocer rostros o algo que nos parece muy fácil a nosotros, ¿no? Nosotros vemos un tomate y sabemos que es un tomate, pero ese tomate se puede ver desde distintos ángulos, en distintos lugares, partes distintas del tomate. Bueno, ese proceso requiere millones y millones de tomates que vea ese algoritmo de inteligencia artificial hasta que finalmente aprende de alguna manera, que ni siquiera el programador del algoritmo ya sabe cómo es, cuáles son la correlación de puntos que le permiten decir esto es un tomate. ¿Sí? Claro. Bueno, esto es como un ejemplo relativamente simple, pero eso se va complejizando cada vez más y en la actualidad ya hay algoritmos que pueden decidir, no sé, el vuelo de un dron o que se usan incluso para ataques armados en la guerra, Claro. o se usan para decidir la mejor forma de distribuir a los clientes que están esperando en un banco para ser atendidos. Claro. Obviamente son de distintos niveles de complejidad, pero aquel que tenga la capacidad de programar esos algoritmos, la tecnología para hacerlos, que tenga la cantidad de datos, sobre todo, y la capacidad de procesamiento,
va a tener una ventaja muy grande respecto de quienes no lo tengan, ¿no? De sus Mm, competidores. claro. Claro, sí, es interesante. Se me venía a la cabeza un ejemplo que no sé si es así, capaz que vos tenés mayores conocimientos al respecto, pero esto de la cúpula de hierro de Israel, que me parece que funciona a través de este tipo de tecnología que va detectando, no sé si sabías esto, que va detectando como los misiles que Ujú. se van tirando, ¿no?, hacia su territorio y hace como una proyección y evalúa los que pueden llegar a impactar en zona habitada y los que no, y a partir de eso como que los interceptan en el aire, ¿viste? Una cosa Ujú. impresionante. Eso vendría a ser algo por el estilo de No conozco el caso exacto, pero Mm, sí, si vos tenés, digamos, el dato de inicio de un proyectil, por dónde va y tenés suficiente información, podés calcular el recorrido y claro, automáticamente interceptarlo. claro, claro. Entonces, seguramente ahí no tenés mucho tiempo para aprender, porque si no, No, entran varios misiles. Tenés, más vale que le pegues de primera a la fórmula, pero seguramente hay un entrenamiento para que el algoritmo aprenda la mejor forma de... Porque el algoritmo no tiene conciencia, digamos, claro. es lo mismo para él hacer ese trabajo que vos estás diciendo, que puede salvar vidas humanas, o resolver, no sé, un Mario Bros, un jueguito electrónico. Lo que va a hacer es probar, 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 y cuantos más datos tengas, más preciso va a ser. ¿Sí? Qué loco, ¿no? Qué loco porque nada, también mencionabas al pasar que ya llegó un punto donde el mismo programador no sabe bien cómo funciona la resolución de los problemas por parte de esa inteligencia artificial. Bueno, por ejemplo, con el tema del lenguaje natural. El lenguaje natural parece una barrera. O sea, la forma en que nosotros hablamos tiene que ver con millones de años de evolución, bueno, cientos de miles de años de evolución Sí, en realidad, que vamos probando y vamos aprendiendo distintas formas. Lograr imitar eso es dificilísimo. Al principio se le intentaba enseñar a las máquinas con un diccionario, con las reglas gramaticales, de un montón de maneras, y obviamente el resultado era pésimo. Entonces, ¿qué se hace? Se pone a estos sistemas de inteligencia artificial, se le dice, bueno, mira, vos lo que tenés que hacer es reproducir más o menos todo esto que vos vas escuchando, y se le cargan millones y millones y millones de conversaciones, de libros, de datos, o lo que hacen los claro, traductores automáticos. sí. ¿Qué hacen? Encuentran millones de frases parecidas en millones de libros y encuentran parámetros a partir de los cuales reproducir aquello que ya vio que se hizo. Eso es maravilloso por un lado, pero por otro lado, no sé, hay gente que dice, bueno, encarguémosle a la inteligencia artificial que gobierne el mundo porque son mucho más hábiles que nosotros. Y esto obviamente tiene el grave problema de que la inteligencia artificial es tan buena como los datos a los que se cargan. Entonces, si vos le cargas datos de un mundo que es injusto, el algoritmo va a reproducir eso mismo. Son como eminentemente conservadores. Entonces, sirven para ciertas cosas, pero no para todas. Y en algunos casos, sobre todo cuando los datos están muy sesgados o cuando los objetivos están muy atados a los intereses de algún sector particular, son muy peligrosos. Claro. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora se está hablando cada vez más de la necesidad de transparentar qué es lo que hacen los algoritmos. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos se está cuestionando el algoritmo de Google. ¿Por qué? Porque si vos empezás a ver y haces un análisis de lo que se puede llegar a ver, de las millones y millones de búsquedas que hace Google, Ujú, empezás a ver que si vos buscas un video, obviamente va a favorecer a los videos que muestra YouTube, que pertenece a la misma empresa, claro, y no va a favorecer a los que muestra Vimeo. claro. ¿Sí? O si vos buscas un vuelo, te va a favorecer Google Flights, no te va a favorecer alguna otra empresa de viajes. Claro. Entonces, no es que nunca van a ser neutrales y obviamente está el interés y la presión por parte de quienes invierten en esas empresas por empezar a modificar y retocar esos algoritmos en favor de sus propios intereses. Esa Claro. tentación es prácticamente irresistible. Lo hace Amazon, lo hace Facebook, lo hace todas estas empresas. Incluso, por ejemplo, la semana pasada, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, hubo un fiscal del estado que dijo que para preservar, digamos, los intereses de la población de ese estado, creían que tenía que declararse el buscador de Google como de interés público, ¿sí? De servicio público, perdón, como si fuera un servicio de trenes que tiene que garantizar que va a servir a todas las estaciones, a todos los hoteles, a todas las ciudades, de acuerdo a los intereses de la población general y no de acuerdo solamente a los intereses de la empresa. O lo mismo, no sé, una empresa de telefonía, una empresa de luz que dice, bueno, yo voy a alimentar
con luz a mis fábricas, pero no voy a dárselas a las de la competencia. Bueno, eso es lo que se está empezando a plantear en el mundo porque el poder de estas grandes empresas es excesivo Sí. y está produciendo está inclinando la cancha de la economía global en favor de sus propios intereses, obviamente, hasta que va a llegar un punto donde va a ser imposible regularlas incluso. Claro, es que sí, es lo que se ve a través de lo que ha sido el crecimiento y desarrollo de estas plataformas que hacías mención. Lo que tiene que ver con Google es impresionante, acaparó prácticamente todos los sectores, desde bueno la generación de contenido, pero digo también diferentes aspectos, ¿no? Porque ya han hecho como el circuito completo de bueno de los usuarios, la venta de un producto, ellos mismos, viste, tienen todo Ujú. el mecanismo ya medio diagramado. Con respecto a eso te quería preguntar, porque me había llegado un comentario por ejemplo, este tipo de, no sé si es el algoritmo o los datos que va generando, por ejemplo, lo que es el GPS, ya mismo determinan por el tiempo que uno, ¿no? A través del teléfono celular que tiene uno la ubicación, por el tiempo que transcurre en determinado sector, ya como que el algoritmo o algo por el estilo determina que esa es tu casa o Ujú. determina que ese es tu lugar de trabajo o va haciendo como ya sacando conjeturas, ¿no? Algo así por el estilo. Sí, sí, totalmente. O sea, vos ves reflejado una parte de lo que Google sabe cuando usás Google Maps, que te dice Sí, guarda, dobla acá porque dentro de 3 cuadras hay un embotellamiento o está sí. cortada la calle. ¿Eso por qué es? Porque todo el mundo está con el celular y ve que los autos van a un determinado punto y ahí bajan la velocidad. ¿Sí? Y sabe si vas en bicicleta, si vas caminando y demás. Claro. Google también sabe y contó, digamos, reveló a los comienzos de la pandemia, país por país, qué ocurrió durante las cuarentenas, cuánto se Ah, redujeron los sí. viajes al trabajo, cuánto se redujeron los viajes a hacer compras, compras de comida, a las farmacias. Es decir, ya sabía previamente que si uno iba a tal lugar, estaba yendo a hacer tal determinada cosa. Eso a nivel general, pero después a nivel individual, el hecho de tener un celular en el bolsillo permitiría a Google, por lo pronto, saber si vos a la mañana te vas a tu lugar de trabajo, después ponele que te vas a visitar un médico, con lo cual puedes sospechar que vos tenés una determinada enfermedad por el tipo de médico, con lo cual te puede ubicar determinada publicidad de acuerdo a eso. ¿Sí? Además, esa información la comparte, ponele que vos sos una persona relevante, la compartiera con algún servicio de inteligencia de algún país, bueno, puedes saber cuál es tu derrotero, qué es lo que te está pasando, si tienes una enfermedad, si vas a hacer compras, si vas a buscar a tus hijos a la escuela, si todos los datos que necesiten. Claro. Eh, eso, solamente con esos datos ya es muy fácil saber mucho acerca de vos. Y por otro lado, nos hemos acostumbrado al confort de tener un celular en el bolsillo que nos diga por dónde ir para llegar más rápido, comunicarnos con los demás, organizar cosas, buscar información, escuchar música. Mm, Y por eso también es tan difícil ahora que nos hemos acostumbrado en 10, 15 años a tener ese celular en el bolsillo, la idea de abandonarlo. Por claro. eso, por ejemplo, en mi libro yo hablo de la jaula del confort, que es súper confortable, pero al mismo tiempo es una jaula que Sí. con ese confort nos va atrapando y nos va haciendo resignar determinadas libertades porque son muy difíciles de visualizar, ¿no? ¿Para qué se usan nuestros datos? Nos parece una cosa muy difícil de imaginar porque simplemente creemos que seguimos viendo el mundo como lo veíamos antes y no recortado de acuerdo a esos mismos datos que nosotros Claro. vamos entregando. Sí, sí, sí. Es cierto eso. Es como que se ha generado también cierto acostumbramiento. Increíblemente cada vez es más rápido, ¿no? Porque ha avanzado tanto la tecnología y va avanzando tanto que parece impensado, ¿no? La cantidad de gente que se fue volcando. Bueno, la pandemia un poco yo decía que terminó de dar el empujón, por si se puede decir de esa manera. Pero bueno, ya venía como una ola bastante fuerte y es increíble cómo van generando nuevas actualizaciones de todo tipo y la gente lo va incorporando cada vez más rápido. Escuchaba un podcast el otro día que hacían mención del tema bueno, cómo ha avanzado la tecnología y decían cuánto tiempo tardó el teléfono fijo, por ejemplo, en tener 100 millones
de usuarios, ¿no? De teléfono fijo y cómo de pronto el Candy Crush tenía 100 millones de usuarios en un poquito más de un año, ¿viste? La verdad Ujú. que ha avanzado un montonazo. Y con respecto a eso, una de las preguntas que teníamos también acá para hacerte era, ¿hay algo que le pueda escapar a este algoritmo, a esta recopilación de información? ¿Hay algo que no sepan de nosotros? Bueno, depende de lo que hagamos también. Digamos, a nivel individual se puede hacer un poco de reducción de daños, tratar de entregar un poco menos de datos, Claro, eh, o entregar un poco menos de la salud. Por ejemplo, en el celular tratar de no tener las alarmas de las redes sociales encendidas, ¿sí? El celular dejarlo fuera de la habitación durante la noche para evitar la tentación de mirarlo en cualquier momento. Se puede usar software libre, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy ahora hablando desde un GNU Linux, que se llama una distribución que se llama Ubuntu, que en cualquier FreeSol, festivales de software libre, se puede ir a instalar, sobre todo en máquinas viejas, porque suelen consumir mucho menos recursos, y eso implica que lo que vos haces en tu computadora no está siendo registrado por alguien más, que es el claro. modelo de negocios de los últimos sistemas operativos, ¿no? Sí, Porque antes que yo, Microsoft te cobraba por las licencias y ahora Microsoft sabe que es mucho más ventajoso acumular datos, es más rentable en el mediano y largo plazo hacer eso. Eh, podés, no sé, por ejemplo, utilizar programas, no sé, como Jitsi, que es un programa de claro. software libre. En las universidades se está instalando en los Sí. servidores de las universidades Jitsi, la UNCI, la Universidad de Quilmes, por ejemplo, tiene una instancia de Jitsi instalada en sus propios servidores para que la comunicación sea realmente interna. Vos pensás que si usás, no sé, Meet o Zoom o alguna de estas otras plataformas, todo lo que nosotros estamos hablando está circulando por cables de fibra óptica que cruzan todo el Atlántico hacia el norte, llegan a Estados Unidos, pasan por servidores, es procesado y vuelve toda esa información a la velocidad de la luz, pero pasa por ahí, con lo cual va dejando también huellas de Claro. datos. Eso a nivel individual, y después a nivel Estado tiene que haber políticas para ofrecer alternativas a la población, para concientizar, para garantizar, sobre todo, que los datos que están vinculados con los ciudadanos estén almacenados en servidores. Por ejemplo, la FIP almacena su información en servidores locales, no puede hacerlo en otros países porque si no estaría en peligro la información Sí. de sus ciudadanos. Vos pensás que incluso las leyes de los Estados Unidos permiten registrar las comunicaciones de los ciudadanos que no son estadounidenses. Eso sobre todo a partir del 2001, de la caída de las Torres Gemelas. Mm. Entonces hay un gran trabajo por parte del Estado, además de todos los trabajos que ya tiene para hacer, de desarrollar servicios, de desarrollar hardware, de desarrollar servidores y todo lo necesario para ofrecer alternativas a una población que es muy exigente en cuanto al confort que va a obtener Claro. de sus servicios. Y Sí. bueno, eso es muy difícil de revertir. Un amigo mío dice, el confort es una droga para la cual no hay recuperación, ¿no? Una vez que te acostumbras a hablar con la gente en un instante, a que te contesten al toque, a saber por dónde viajar, a comprar las cosas en 2 clics y demás, te parece inimaginable usar una Filcar, una guía antes de salir e ir mirando en un papelito por dónde tenés que recorrer. Si es mucho más Claro. cómodo que te vayan diciendo, bueno, dobla a la izquierda, como si, y uno Sí, sí, sí. totalmente perdido, no tiene ni idea de dónde está y entregadísimo a lo que le va diciendo ese algoritmo. Muy cierto eso. Sí, estamos como en la era de la optimización y queremos también toda la velocidad instantánea que a Uh veces -huh. te da estas nuevas tecnologías, estos dispositivos, que uno lo tiene todo al alcance de la mano, de un clic. Así que, bueno, muy interesante verdaderamente la charla con vos, Esteban. Nos queda un montón de temas o preguntas para seguir profundizando. Pero bueno, tenemos que hacer un breve corte. Quería compartir aquí en pantalla un poquitito del libro que habías hecho mención, La jaula del confort. La verdad que, bueno, una linda oportunidad para la gente que si se quedó con ganas de más, poder, nada, adquirir el libro y profundizar acerca de estos temas, ¿no? Lo que es la Big Data, negocio, sociedad y neurociencia también. ¿Quién toma tus decisiones? Hace la pregunta el libro. La verdad que ya de por sí con la charla, Esteban, muy interesante. Lo vendiste muy bien, te digo. Bueno, gracias. Igual te cuento que tiene una licencia Creative Commons, Sí. es decir, que se puede descargar de la red de forma Ah, gratuita mira. sin transformarte en un pirata. Mirá ¿Sí? vos. Se usa mucho en universidades, se descarga, se imprime, se puede leer en Bien. voz alta, leer en la radio, y eso no es un delito.
Qué bien, genial. No es un delito. Bueno, ¿y por dónde te pueden seguir por algún lugar? Si querés compartir o no. Sí, O estás por fuera vos. mi blog es estebanmañani.com.ar y después el lugar donde publico como periodista, obviamente, no Sí, sí, soy un sí. necio, no tengo otra alternativa más que difundir a través de algunas redes sociales. Instagram le doy bastante poca bola, Claro, pero en Twitter sí, @estebantecno7. Pero bien. en mi blog, que es Sí, ahí. estebanmañani.com.ar, encuentran la información. Ahí encuentran la data y vas haciendo también publicaciones. Sí, sí, de muchas de entrevistas de Sí, sí, radio, sí. de columnas de radio, notas Perfecto. periodísticas y demás. Perfecto, para seguir ahí comunicados con Esteban, que bueno, no acumulás datos de la gente. No. Bueno, Esteban, te agradezco por estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros. Ha sido un placer y bueno, quedará probablemente la otra cita pendiente para seguir profundizando sobre estos temas que son muy interesantes. Así que gracias. No, gracias a ustedes, mucha suerte.